Libertad Democrática. Entonces el programa de hoy es tratar de primero dilucidar qué es lo que está haciendo el actual gobierno, cómo se están llevando a cabo estas estrategias en materia económica y hacia dónde vamos. Y la intención también es hacer un diagnóstico entre los modelos económicos fundamentales que se dan en el mundo entero y qué es lo que México está sucediendo o qué está sucediendo en México y hacia dónde vamos. De los casi 39,000 millones de dólares de inversión extranjera percibida en México en 2024, solo el 8.6% constituye inversión nueva, porque el resto fue reinversión de utilidades. O sea, que en realidad los recursos privados que están llegando al país pues son muy precarios. En México y en el mundo se han venido debatiendo dos modelos económicos distintos. Básicamente, uno de los modelos económicos es el modelo de libre mercado y el modelo que se contrapone al modelo económico de libre mercado es el modelo de la economía social. Estos son dos planteamientos claros. En el modelo de libre mercado, pues está integrado el pensamiento capitalista y neoliberal, principalmente. Es decir, es una visión más de los partidos y de los grupos políticos de derecha. Y en el modelo de la economía social están integradas las diversas corrientes y matices que hay de ideología socialista hasta llegar a la comunista, que es el extremo de esa proyección de carácter económica. Y de ahí pues parte también una visión de Estado y una visión jurídica distinta. Normalmente en los modelos de libre mercado se plantea mucho el tema de la democracia, de los estados libres, en donde el Estado sea solamente regulador de algunos ámbitos de la economía y de la vida nacional, pero que prácticamente toda la actividad económica se deje a las fuerzas privadas, a la fluctuación de la oferta y la demanda, y sobre todo a la intensidad de la inversión privada. En el modelo de economía social, el Estado advierte una posición mucho más sólida, más fuerte, en la forma de conducción del desarrollo general. Es decir, algunos sectores de la economía el Estado los asume y no se los suelta a la iniciativa privada. Bueno, pues nos encontramos una vez más en otro capítulo de Libertad Democrática. Sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano, agradeciendo como siempre la presencia de todos el que nos estén escuchando y viendo, y como iniciamos siempre estos programas, al triunfo de la verdad científica, científicamente comprobada y comprobable, y por el progreso del género humano, empezamos. Alguna vez me preguntaron que por qué decimos esto. Bueno, precisamente porque nuestra intención es hablar metodológicamente sobre los temas y tratar de ser lo más objetivos e imparciales, como debe de ser un trabajo científico y técnico. Y en ese sentido, hoy pues vamos a tratar un tema reflexionando sobre lo que está pasando en nuestro país en términos de cuál es, hacia dónde va el rumbo económico de México, qué matices en términos económicos y políticos se están dando en el país, qué tipo de desarrollo vamos a alcanzar como nación, se están haciendo bien o no las cosas en términos de gasto público, de inversión, de fomento al desarrollo nacional. Creo yo que para que un país tenga la capacidad de realmente darle justicia y bienestar a su pueblo, para que un Estado tenga esa capacidad,
de hacer que su pueblo esté en condiciones cada vez mejores. Es necesario que la parte económica, que es la parte medular, combinada con la parte política y la parte jurídica, se encuentren planteados de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera precisa, que permitan el desarrollo y el fomento económico nacional, que permitan el mejoramiento de las condiciones económicas de la gente que menos tiene, que permitan la inversión privada y pública, que permitan en general que el país se conduzca en un camino de bienestar y de desarrollo, en épocas en las que estamos viviendo con muchas complicaciones, porque a nivel internacional están habiendo fluctuaciones muy difíciles en materia económica y política y que tienen que ver con los sucesos que se están dando, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Donald Trump ha venido a ser realmente un ciclón para el mundo entero en términos económicos, y sus políticas que afectan realmente al mundo occidental sobre todo, pues están afectando profundamente el destino económico de las naciones. En México, pues obviamente por nuestra cercanía con Estados Unidos, por el desarrollo del TEMEC, pues también nos va a afectar profundamente si se aplican o no aranceles, hasta dónde nos van a afectar, cuál es el desarrollo que se está haciendo. Eso va a afectar al empleo, va a afectar la inversión, qué es lo que va a pasar con los salarios. Todos esos temas están englobados en la misma problemática nacional. Entonces el programa de hoy es tratar de primero dilucidar qué es lo que está haciendo el actual gobierno, cómo se están llevando a cabo estas estrategias en materia económica y hacia dónde vamos. Y la intención también es hacer un diagnóstico entre los modelos económicos fundamentales que se dan en el mundo entero y qué es lo que en México está sucediendo o qué está sucediendo en México y hacia dónde vamos. Para eso le cedo la palabra a Cuauhtémoc para que nos explique sus datos y sus precisiones y análisis en este tema. Sí, yo considero que estamos viviendo un momento económico muy especial, muy significativo, muy importante, que nos plantea interrogantes muy significativos. Aquí Juan José ya mencionó varias de las cosas que están ocurriendo que tienen un impacto muy fuerte y que comprometen nuestro desenvolvimiento económico, porque desde el exterior se están planteando acciones que afectan a nuestro país y además que internamente nosotros vivimos una etapa, un gobierno, el anterior, presidido por López Obrador, que dejó toda una secuela de carácter económico y que está teniendo un impacto muy importante, fundamental, decisivo en el desenvolvimiento del país. Entonces, la vinculación de ambas cosas nos plantea toda una problemática que es muy importante que nosotros revisemos y que contribuyamos a un debate nacional que es fundamental, porque aquí no hay recetas que puedan aplicarse para resolver rápidamente los problemas. Se requiere que haya una deliberación, que haya un análisis, que haya un intercambio de opiniones. Con esa perspectiva es que he preparado una nota tomando en cuenta varios comentarios periodísticos que considero que son apreciaciones importantes y que nos dan pauta pues para plantear cómo están las cosas
y cuáles son los retos que el país tiene por delante. En primer lugar, quizá quisiera citar el caso de comentarios que ha hecho Luis Rubio, donde él puntualiza que Morena y todo lo que este movimiento representa es alérgico al crecimiento económico. Fíjate, nótese, ¿no? El tono de Luis Rubio es muy fuerte, ¿no? El sentido de lo que él está señalando, que este movimiento representa una alergia que es alérgico al crecimiento económico, pero lo requiere para financiar las interminables transferencias a sus bases clientelares. Es decir, se requiere que nosotros crezcamos económicamente y en particular, bueno, la cuarta transformación pues, tiene un especial interés en contar con los recursos para poder alimentar económicamente a sus bases que simpatizan con ellos. Eso funcionó, dice Luis, por un rato, pero como lo demuestra el desmedido déficit fiscal en 2024, sus límites son flagrantes. Es decir, que hubo un déficit de tal envergadura, pues que compromete nuestro desenvolvimiento. Y destaca que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que no hay más opción más que promover el crecimiento económico. Pero hay que subrayar que la Secretaría de Hacienda previó un crecimiento de 2 a 3% en 2025, en este año, pero el Banco de México ha reducido su pronóstico de 1.2% a 0.6%. Ante las amenazas de aranceles, Banamex está previendo entonces que haya un crecimiento nulo. Fue un crecimiento muy precario en los últimos años, pero digamos que si llegáramos a no tener crecimiento, pues sí se vendría una situación muy delicada. Para colmo, nos dice Sergio Sarmiento, Andrés Manuel heredó a Sheinbaum un déficit presupuestal de 5.7% del PIB, el más alto en 19 años, lo que significó un aumento nominal del 55% en solo un sexenio. La inversión fija bruta tuvo una caída de 2.6% trimestral en diciembre de 2024 y el empleo formal tuvo una caída muy fuerte en diciembre pasado. Fueron 405.259 personas que finalmente perdieron su empleo, lo que provocó que Gerardo Esquivel señalara el 3 de marzo que el dato de empleo formal de hoy, el que se refleja en el Seguro Social, pues es algo que debe preocuparnos. Las propuestas de la presidenta para reactivar la economía son cuestionables, nos dice Sarmiento. Fortalecer el mercado interno mediante seguir aumentando el salario mínimo en vez de incrementar la productividad, pues no es lo más aconsejable. Promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos, pues hay que tomar en cuenta que la inversión pública es solamente el 10% de la inversión total que se realiza en el país. Afirmó también la presidenta que incrementar los programas de bienestar, pues evidentemente que compran votos, pero no fortalecen la economía. Sin embargo, en el Plan México, pues sí se señala algo que es muy importante, que es impulsar la innovación. Los países que en las últimas décadas han logrado un crecimiento importante es gracias a la innovación. Se han llevado a cabo también encuestas que señalan que es importante fortalecer la gobernanza, ya que en una encuesta del Banco de México, el 46% consideró
que era fundamental fortalecer esta gobernanza. En todos los ámbitos, subraya Carlos Elizondo, lo que el gobierno quiere, sin embargo, es que fortalecer el poder que tiene, el poder discrecional del que disfruta. Y desea y quisiera que esa situación viniera acompañada del deseo de atraer inversión privada. Pero nos dice este autor que ese modelo no funciona para los inversionistas, para muchos inversionistas. De los casi 39,000 millones de dólares de inversión extranjera percibida en México en 2024, solo el 8.6% constituye inversión nueva, porque el resto fue reinversión de utilidades. O sea, que en realidad los recursos privados que están llegando al país pues son muy precarios. Sí, claro. Y finalmente Carlos Elizondo considera que el llamado a la unidad por parte de la presidenta debería tener ese propósito, el propósito deliberado de qué hacer para impulsar el crecimiento y el bienestar de todos. Y creo que este planteamiento pues es muy importante y anima este programa y la importancia que consideramos que tiene el que toquemos la problemática económica y bueno, y con nuestras consideraciones y las que podamos recibir, pues abonar, ¿no? A que el país encuentre un camino que le permita su desenvolvimiento, que le permita su crecimiento económico y sobre todo el bienestar de todos los mexicanos. Es muy interesante lo que estás comentando y aquí quisiera yo hacer una pequeña introducción, como reflexión sobre lo que pasa en México y por qué pasa en México. Y para eso voy a tratar de meterme un poquito a teorizar, ligeramente, porque la intención del programa no es entrar con profundidad a lo teórico, pero sí es importante señalar para que la gente nos entienda muy bien. En México y en el mundo se han venido debatiendo dos modelos económicos distintos. Básicamente, uno de los modelos económicos es el modelo de libre mercado y el modelo que se contrapone al modelo económico de libre mercado es el modelo de la economía social. Estos son dos planteamientos claros. En el modelo de libre mercado, pues está integrado el pensamiento capitalista y neoliberal, principalmente. Es decir, es una visión más de los partidos y de los grupos políticos de derecha. Y en el modelo de la economía social están integradas las diversas corrientes y matices que hay de ideología socialista hasta llegar a la comunista, que es el extremo de esa proyección de carácter económica. Y de ahí pues parte también una visión de Estado y una visión jurídica distinta. Normalmente en los modelos de libre mercado se plantea mucho el tema de la democracia, de los estados libres, en donde el Estado sea solamente regulador de algunos ámbitos de la economía y de la vida nacional, pero que prácticamente toda la actividad económica se deje a las fuerzas privadas, a la fluctuación de la oferta y la demanda, y sobre todo a la intensidad de la inversión privada. En el modelo de economía social, el Estado advierte una posición mucho más sólida, más fuerte, en la forma de conducción del desarrollo general. Es decir, algunos sectores de la economía, el Estado los asume y no se los suelta a la iniciativa privada. Y dependiendo el matiz del régimen político, pues se hace más sólida la coyuntura en términos de
de que el Estado adopte todos los desarrollos y todas las estructuras económicas del país, o bien deje a la iniciativa privada algunas. Ahí hay matices. En ese sentido, nuestro país ha transitado por esos dos modelos en los últimos 40 años. Los 30 años anteriores al gobierno de López Obrador, o sea, 2018, pues y se imperó un modelo de libre mercado, el famoso neoliberalismo. Y a partir de 2018, el cambio político se dio a una nueva corriente política, ideológica, de izquierda, en donde se pretende implementar un modelo de economía social. Ahora, en ambos modelos, a nivel nacional e internacional, hay pros y contras. ¿Qué pasa en el modelo de libre mercado? En el modelo de libre mercado, que para que la gente nos entienda un poquito mejor, es el modelo que propone de alguna manera Milei en Argentina, y es el modelo al que se hace siempre alusión Ricardo Salinas Pliego cuando hace sus comentarios sobre la libertad y no sé qué tanto rollo. Ese modelo de libre mercado que imperó durante los años 90 y los principios de los 2000 y que tuvo su auge muy fuerte entre el 2010 y 2015, pero que también empezó a tener problemáticas en su propio diseño y empezó a surgir una nueva corriente de izquierda muy fuerte. Ese modelo de libre mercado lo que pretende establecer es que el Estado se adelgace, que el Estado no se ocupe de actividades más que las básicas y esenciales. ¿Cuáles? La seguridad pública, el mantenimiento del orden y las estructuras de Estado que permitan la funcionalidad básica de algunos servicios que el Estado ofrezca, como algún sector de educación pública, algún sector de salud, pero básicamente ese modelo pretende privatizar todo en su extremo más amplio. Y que sea el mercado el que decida no la asignación de los recursos. Exactamente. Y todo privatizado y el mercado, es decir, las leyes de la oferta y la demanda rigen todo el sistema. En ese modelo, que es el que se trató de implementar en México en el neoliberalismo, pues digamos que el objetivo principal es la utilidad y la ganancia de los grandes empresarios. Y de manera accesoria el desarrollo de la sociedad en general. ¿Por qué accesoria? Bueno, porque la intención principal es la ganancia. Y en eso no les importa tanto si los trabajadores o los campesinos ganan o no ganan, si están en condiciones correctas. Es su parte más grave de ese modelo, es el voraz, es en el que pues, solamente los grandes consorcios obtienen beneficios de una manera muy objetiva. Se habla de números a nivel global, pero se niega o de alguna manera se desconoce los efectos de esa voracidad económica, sobre todo en los sectores sociales. Es decir, pues digo, no todos de alguna manera participan de esa riqueza, ¿no? Las grandes empresas no son capaces de darle empleo a todos los ciudadanos y se queda un gran sector sin empleo, entonces se forman grupos de personas desempleadas, se forma una economía subterránea, ¿no? Informal, porque no hay condiciones para que las empresas privadas les doten de trabajo a todos, y todo se encarece. ¿Por qué? Porque todos los servicios de alguna manera forman parte de ese modelo económico. La educación, la salud, el transporte, el agua, en fin, todo lo que ustedes, la vivienda, todo lo que ustedes se pueden imaginar, pues de alguna manera lo dota la iniciativa privada y su desarrollo es a través de la oferta y la demanda. Ese es el resultado de lo que lo va a fluctuar entre más inversión o menos inversión. No les interesa el bienestar como tal de la sociedad. Ese sistema o modelo neoliberal se implementó en México y pues esa es la generación de más de 70 millones de pobres. ¿Por qué? Porque si nosotros nos lo ponemos a analizar,
pues México tiene grandes industrias privadas, ¿no? Simplemente el consorcio de Carlos Slim, el consorcio de Salinas Pliego y muchos consorcios más, tienen grandes ganancias y han tenido un gran auge, pero 70 millones de pobres o más, pues están ahí claros, ¿no? O sea, ese es el punto en el que desgraciadamente caímos. ¿Cuál es la parte positiva de este modelo? Bueno, el tema de la libertad, que efectivamente pues, se le da mayor impulso a las libertades jurídicas y políticas. De alguna manera hay menos control en las declaraciones, en la protesta, en la expresión, en el tránsito. Digamos que hay una mayor apertura en ese tema. Una parte positiva que creo yo que el neoliberalismo mexicano consolidó fue el empezar a desmembrar un poco el gran poder que el presidencialismo le daba al régimen anterior en los años 50, 60 y 70 al PRI, por ejemplo, en donde el presidente era como un emperador y decidía y ordenaba y todo lo que el presidente dijera, fuera bueno, fuera malo, fuera una ocurrencia, pues tenía que hacerse porque él le mandaba. Todo eso empezó de alguna manera a quitar, a desconcentrar, y empezaron a crearse órganos autónomos que empezaron a limitar el poder público, creo yo, en beneficio de la ciudadanía. Eso ya fue producto de la política económica. Es producto de ese desarrollo, de las fluctuaciones que el propio neoliberalismo tenía, y también de las contradicciones que el propio neoliberalismo armó. Y también algo que es muy importante, que gracias al modelo neoliberal, finalmente México logró una estabilidad económica. Se dio. Que le permitió su desenvolvimiento. Pero con este agravante de la falta de justicia social. Sí, porque 70 millones de pobres, yo siempre lo he dicho así, ¿no? A mi juicio era como el tener la casa muy bonita, ¿no? Por fuera, así reluciente, pero abajo de los muebles toda la basura, ¿no? Y de años y toneladas de basura, pues que no se ve, ¿no? Pero sí huele y se afecta al ambiente. Bueno, así lo veo yo. El neoliberalismo maquilló un país que aparentemente iba creciendo y muy pujante, pero bajo la base de ese maquillaje, una putrefacción de pobreza, de miseria, de inseguridad, porque además parte del crimen organizado es producto de ese rapaz desarrollo, porque el crimen organizado está insertado en el mundo neoliberal porque también sus utilidades y sus negocios es lo que les interesa, ¿me entiendes? Entonces esa putrefacción nos dañó muchísimo. Y esta provoca un cambio de régimen, una intención de cambiar un poco las cosas, y viene la parte del modelo de la economía social. El modelo de economía social, que tiene su origen en el pensamiento socialista. ¿Cuál es el pensamiento más radical en el pensamiento de la economía social? Bueno, cuando se habla de la dictadura del proletariado, cuando se habla de que todos los medios de producción deben de pasar más bien a objetivos colectivos y no a objetivos particulares, en donde se habla que el Estado debe de regir el control económico de todo el país y de todos los sectores, y en donde se supone que pasa a un lado, a una situación de menor envergadura, la iniciativa privada, para darle paso solamente a la inversión pública y a la iniciativa social. En ese modelo, en la transición entre un socialismo moderado a un socialismo más radicalizado, está la traslación, la derivación de recursos del Estado para los grupos sociales más marginados, lo que pasa ahorita en México. En su modelo más moderado, pues el principio de ese modelo es empezar a canalizar y a distribuir recursos del Estado para que la gente goce de un apoyo social, que en realidad es un subsidio económico que se le otorga, que el Estado le da
a ciertos sectores para que obtengan un ingreso, pero un ingreso que no surge del trabajo, del empleo o de la inversión, sino un dinero que surge de los impuestos, de las arcas públicas y que se traslada hacia los grupos más marginales. En su parte más moderada es esta, que yo creo que a veces sí es importante que se haga esa distribución para evitar la pobreza extrema que desgraciadamente existió y ha existido en nuestro país. Pero el problema del modelo de la economía social es que no puede quedarse ahí. O sea, y desgraciadamente se puede correr el riesgo de que se quede ahí en solamente el traspasar recursos del Estado hacia los sectores marginales, pero sin cimentar bases económicas de un desarrollo que permee hacia un avance adelante. Pero ¿sí? También es muy importante considerar que el gobierno, el Estado, apoya a las empresas públicas. En México se ha habido un gran apoyo para Pemex y un gran apoyo para la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto, muchísimo. Apoyo que ha sido de tal envergadura que a final de cuentas ha lastimado las finanzas públicas. A Pemex se le han entregado 2.2 billones de pesos y eso es un dato muy importante porque es un factor que está ahorita pues afectando las finanzas públicas y comprometiendo el desenvolvimiento del país. El punto es que el modelo de la economía social, lo que pasa es que también en el punto de vista político, lo que hace es establecer que el Estado debe de ser el regidor de todo el mundo económico, del mundo social y del mundo jurídico y del mundo político. Es decir, el Estado se vuelve de alguna manera el todo. Y en esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se hace a un lado a la inversión privada, se hace a un lado a la iniciativa privada y el Estado asume el compromiso de dotar a la población de todos los servicios y de todos los quehaceres de materia económica. Le dota de salud, le dota de educación, le dota de vivienda, le dota de seguridad, le dota de todo. Pero en ese margen, pues el Estado, para poder dotar de todo, requiere de recursos. ¿Y de dónde obtiene el Estado recursos? Pues de los impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Pues los empresarios, los trabajadores, los campesinos, o sea, toda la sociedad que paga impuestos desde el momento en que tú pagas un IVA o el impuesto sobre la renta, si trabajas, o como empresario que tienes que pagar también tu impuesto sobre la renta y otros más impuestos como prediales, tenencias, todos esos recursos de los que el Estado se allega dinero, son los que se utilizan para después ser trasladados en el gasto público del Estado a los niveles que se consideren, para la educación, para la salud, para los programas sociales, para la inversión pública, en fin. Bueno, pero aquí voy a esto, déjame terminar esta idea. Si la gente no tiene, digamos, si no hay un desarrollo económico en donde también haya inversión privada, en donde también haya iniciativa privada que genere recursos y riqueza, bueno, ¿quién paga esos impuestos para que el Estado tenga dinero y suficiente para repartir a diestra y siniestra? Ahí es en donde viene la parte, digo yo, contradictoria del modelo de economía social, el extremo. ¿Por qué? Porque sin gente que pueda pagar impuestos, pues tú ya no tienes dinero, ¿no? Y de la misma generación de servicios que tú como Estado haces, luego no alcanzas a obtener los mismos recursos. ¿Por qué? Porque además abarca tanto el Estado que se convierte en un mal administrador en todo. Y esa es una situación que ya vivió México en los años 70 y que puede vivir México en los próximos años porque estamos transitando hacia ese modelo. ¿Qué ibas a comentar? Sí, bueno, precisamente que el gobierno, el Estado, para poder financiar el gasto social,
pues requiere de crecimiento económico, porque es a final de cuentas lo que va a generar empleo. Claro. Y el problema es que el crecimiento económico de los últimos años fue muy precario y consecuentemente el Estado tuvo que acudir al endeudamiento público y eso fue lo que generó que hubiera un déficit fiscal tan grande como el que ya mencioné. Entonces, sí es muy importante que nosotros no descuidemos la parte que tiene que ver con el desenvolvimiento de la economía, con el crecimiento económico para que al final de cuentas se generen los recursos que se canalicen al gasto social. Y esto es fundamental tenerlo presente porque si no se va conduciendo a una situación de insolvencia económica Claro. en ese particular. Entonces, sí es fundamental que nosotros tengamos una visión completa y no una visión nada más limitada. Entonces, yo creo que atinadamente ha señalado pues, la importancia de que el gobierno financie el gasto social y que apoye a este 70% de la población pues que no tiene los ingresos suficientes para poder tener un nivel de vida decoroso. Y eso es muy saludable y muy importante. Pero también es importante que nosotros no descuidemos la parte del crecimiento económico, ¿no? Ahí ese es el punto al que quiero llegar. Mira, el problema en el que estamos en México insertados y que por eso no avanzamos es porque de acuerdo a nuestro modelo electoral y democrático, pues o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Es decir, o votamos por el PRI, PAN, PRD y anexas, que ya el PRD ya desapareció, pero bueno, o votamos por Morena y sus aliados, que son supuestamente de izquierda, no todos, porque está el verde, que el verde pues se mueve para un lado y para el otro, a interés personal. Bueno, el punto aquí es el siguiente, que cada grupo político tiene su propio modelo. El PAN y el PRI básicamente pues, defienden el modelo de libre mercado y Morena defiende el modelo de economía social. Y de ahí pues ya no los mueves. ¿Por qué? Porque ideológicamente es su estructura política a la que van. Es decir, ¿a qué voy? Que mientras, por ejemplo, para el PAN y el PRI lo importante es otorgar libertades y otorgar facilidades para que los inversionistas privados, nacionales e internacionales, puedan generar empresas. Eso es lo más importante para ellos. Y ese es ahí donde se aterrizan. Para Morena, lo más importante es canalizar, ¿sí? Desplazar, que sería la palabra correcta, el término correcto, desplazar todos los recursos hacia los programas sociales que ellos están armando, al de adultos mayores, al de mujeres solteras, al de estudiantes, al de jóvenes emprendiendo el futuro, en fin, todos los y muchos más que que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está empezando también a apoyar, muchos más. Entonces, de ahí no se mueven. Y entonces generamos o huecos acá o huecos allá. Y entonces decimos, pues, ¿cuál es el modelo que requiere México? Porque el problema es que tú bien marcas como otros analistas la parte que está afectando en el tema económico y que está faltando en el proceso actual, pero el régimen actual no lo ve así, porque el régimen actual dice, no, vamos sobre el camino de nuestra ideología, de nuestro planteamiento. O sea, para ellos ese desplazamiento de recursos en programas sociales va a generar desarrollo. Y para los otros, el quitar programas sociales es básico porque el Estado no tiene dinero para estar gastando más que en lo necesario, ¿sí? Y establecer condiciones para que el inversionista esté contento. Bueno,
Esos dos planteamientos que estoy diciendo y que viven en México, viven en el mundo entero, por desgracia. Se está viviendo en el mundo entero. Estados Unidos es un ejemplo de ello. Elon Musk y Donald Trump se están tratando de implementar un modelo ultraderechista en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos también hay un sector de izquierda moderada, que es el Partido Demócrata, y que busca el apoyo más a los sectores sociales, sindicatos, campesinos, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos tiene entrampados, desgraciadamente, muy, muy, muy entrampados. Y en ese sentido, fíjate, yo quisiera comentar aquí, por ejemplo, algo que es importante destacar, que es cómo se está dando el gasto de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de este año. Este año tiene establecido en el 2025 9.302.000.000.000 de pesos aproximadamente en el gasto general. En México los billones debemos de recordar que son más de 100.000 millones, o sea, hablamos de 999.000 millones y luego viene el millón. A diferencia en Estados Unidos, un millón son 1.000 millones. 1.000 millones. Hay una diferencia. Bueno. En ese parámetro, fíjate, Pemex tiene presupuestado un inicial de 218.000 millones aproximados hasta 464.000 millones de pesos. En educación se hablan de 465.000 millones aproximadamente, un poco más. ¿Sí? En bienestar, que es en donde están los programas sociales, este gobierno va a destinar más de 579.000 millones de pesos en bienestar, en donde el grueso de el grosor importante de esa cantidad económica está en los programas sociales que estamos comentando. Para seguridad se tienen destinados un poco más de 70.422 millones de pesos. Para las ciencias y humanidades y tecnología, solamente poquito más de 33.000 millones de pesos. Defensa va a tener 158.287 millones de pesos. La deuda pública que tenemos, que ha ido creciendo desde el tema del Fobaproa hasta también la deuda que se generó en el sexenio pasado, es de un billón de pesos, 1.149.000 millones de pesos. Eso se destina para la deuda pública, de los 9 billones y tantos que o sea, esos son los intereses que hay que pagar. Exactamente. Entonces, aquí, de acuerdo a este parámetro del presupuesto, podemos destacar que el grosor del presupuesto se va a canalizar a bienestar. Pero en todo este proceso de inversión, se está dejando de lado el tema de salud, se está dejando de lado muchos temas que también se están destinando varios miles de millones, pero no en la cantidad que se está planteando. ¿Por qué? Porque está plasmado en el presupuesto la visión que tiene este gobierno. Y la visión social. Exactamente. Ahora, ¿es malo esto? No, en parte no, en parte, como lo estás comentando y es muy cierto, y yo coincido con eso, es importantísimo que también este gobierno destine recursos en programas sociales para desplazar, de alguna manera, redistribuir el dinero de una forma en que también la gente más marginada tenga condiciones de vida digna. Pero el punto aquí es que eso no es suficiente para un país, para su desarrollo, ni es incluso lo mejor. Desde mi punto de vista, lo más importante para un país es generar empleo y desarrollo. Por ahí hay un viejo refrán bíblico que se dice que Cristo no daba el pescado, sino enseñaba a pescar, ¿no? Incluso se hablaba del pescador de conciencias, ¿no? Bueno, en esas condiciones creo yo que lo importante para un país es crear condiciones, aparte sí de desplazar recursos para tratar de
de aminorar los efectos de la pobreza marginal, sí, pero se debe también de crear condiciones para que se cree empleo real y bien pagado, y se crean condiciones de inversión y desarrollo que requiere el país en muchos ámbitos. Yo quiero señalar, por ejemplo, en otro ámbito de todo lo que estamos trabajando, que de acuerdo a las condiciones que están sucediendo en México, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, fíjate, dice en el tema del Tren Maya, que el monto de la inversión se estimó en 511 mil millones de pesos, un poquito más de eso, cuando el presupuesto original incluso fue de 228 mil millones. En 2020 se invirtieron 9.500 millones, en 2021 38 mil millones, en 2022 195.5 millones de pesos, 148 mil millones de pesos en 2023. En 2024 se generaron más de 120 mil millones. E incluso, por ejemplo, en el año 2022 se habían aprobado solamente 69 mil millones y se destinaron en el 22 195 mil millones. O sea, hubo un sobregiro en el presupuesto del Tren Maya, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional señala que México simplemente en 2021 destinó 3 billones de pesos en programas sociales, y el Fondo Monetario dice, sí, la verdad es que hay que reconocer que ese recurso se destinó para aminorar la pobreza de 2.5 millones de personas. O sea, las propias instituciones públicas internacionales aceptan el hecho de que pues, había que hacer algo con esa pobreza, ¿no? En el sector de bienestar en México en 2025, como lo estábamos comentando, pues se están invirtiendo aproximadamente más de 20 apoyos, fíjate, son 20 apoyos activos que van a beneficiar a 30 millones de beneficiados. Y este año se van a incorporar 5 millones de beneficiados más. En este programa de vivienda en el que estamos mencionando, está incluido en la construcción de 1 millón de viviendas para que la gente tenga trabajo, pero también vivienda, ya sea para renta o para vivienda de trabajador entregada. Dos Bocas, en el caso de Dos Bocas, AMLO señaló que se iban a destinar 233 mil millones de pesos. Y se dice aquí que la refinería como tal, de alguna manera representó un costo de casi el doble, porque al principio se dijo que iba a costar solo 160 mil millones de pesos, es decir, 8 mil millones de dólares. Cuando López Obrador dijo que iban a ser 11.650 millones de dólares. Al final, fíjate, el costo de todo esto está alcanzando todavía mucho más, porque se dice que el costo va a ser de casi 20 mil millones de dólares. Qué bárbaro. En el caso de Dos Bocas, ¿no? El AIFA, de acuerdo a cifras que el propio gobierno ha señalado, tuvo un costo de 75 mil millones de pesos en su construcción, más un aproximado de más de 5 mil millones en gastos de operación. Total, el ascendido completo es de más de 80 mil millones de pesos. Sin embargo, ellos estiman que se obtendrán beneficios de 102 mil millones de pesos, pero la realidad es que el AIFA hasta este momento no ha detonado. Y este es el costo nada más de la operación del propio AIFA y del AIFA, pero no toma en cuenta la construcción de la infraestructura que también se tenía que tener para que el AIFA sea viable, como son vialidades y como son, por ejemplo, trenes, en fin, medios de transporte y otras obras adyacentes como almacenes, etcétera, etcétera, que se requieren para un aeropuerto. Ahora, a esto hay que sumarle
los más de 100,000 millones que se tuvieron que pagar como indemnizaciones por el aeropuerto de Texcoco. O sea, a este aproximado de 80,000 millones hay que sumarle 100,000 que se pagaron por cancelar Texcoco, y entonces estamos hablando de casi 200,000 millones de pesos, un aeropuerto. Ahora, en esas condiciones, aquí lo que quiero plantear es que en México, el problema en México es que nos estamos yendo a los extremos políticos. Yo coincido con este gobierno en la necesidad de desplazar recursos a nivel de programa social para abatir la pobreza extrema. No coincido con el hecho de que ese recurso se utilice de manera orgánica o política para mantener más bien una base política que mantenga el régimen. O sea, ¿qué está pasando en nuestro país? Pues estamos regresando a los tiempos del priismo de los años 70. El priismo canalizaba muchos apoyos sociales también, pero lo canalizaba para establecer un régimen político corporativista, para tener bases sociales que votaran de manera clara y continua por su sistema. Y lo que está haciendo este modelo político es lo mismo. Ahora, hay que reconocer que la diferencia entre el PRI y Morena es que Morena los programas sociales los está subiendo a nivel de derecho constitucional, cosa que felicito y aplaudo del régimen, porque son derechos constitucionales. Sí, pero también yo creo que aquí lo importante es no llegar a un extremo, ¿no? Porque se quiere llegar al extremo de que todo el mundo goce de una pensión básica de adulto o de no sé qué. No, es que no puede ser así porque no hay dinero que alcance. Como estamos señalando, imagínate, al dinero que vas a canalizar a los apoyos sociales, le aumentas los caprichos o los proyectos de inversión pública, como el Tren Maya, como Dos Bocas, o como lo que fue el AIFA y otros más proyectos, pues estamos hablando de un costo enorme de recursos que no sabemos realmente hacia dónde vayan. El Tren Maya, por ejemplo, desde mi punto de vista, es una muy buena idea para detonar el desarrollo económico en el sureste. Yo lo único que creo ahí es que se debe de cuidar mucho el tema ambiental. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que se haya duplicado o se esté triplicando el costo del Tren Maya, de un costo inicial a un costo que empieza a ser muy grande. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos si ese detonante económico vaya realmente a dar los resultados que se pretenden y se pueda, haya un regreso, un retorno de ese capital invertido en el corto o en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque en ese sentido el Estado mexicano también tiene que ver sus inversiones como un negocio público. El negocio público es que haya un retorno inmediato para poder canalizar en otros sectores que requiere el país. México requiere un mejor sistema de salud, México requiere un mejor sistema educativo, México requiere un mejor modelo de seguridad pública, México requiere más infraestructura en carreteras, en puertos, en aeropuertos, México requiere más hospitales, México requiere todavía muchas cosas, mejores canales de distribución de mercancías, todavía muchas cosas en las que para que esto se pueda lograr y pueda generar empleo y a su vez riqueza nacional, ¿sí?, coincida la iniciativa pública con la privada. No puede ser el Estado el único dador de todo esto. Entonces, allá voy a lo que empecé en el comentario. Fluctuando entre el capitalismo y el socialismo, o fluctuando entre los principios del libre mercado y el de la economía social, a mi juicio lo que requiere más el país es un punto medio. Un punto medio en el que se recupere lo mejor de los principios del desarrollo de la economía de mercado con lo mejor de los principios de la economía social. Y entonces, a lo que yo le llamo, se desarrolle un modelo económico de desarrollarismo estratégico.
Es decir, el desarrollo económico nacional debe de ser estratégico. El Estado debe de tener con mucha claridad dónde debe de invertir el Estado para generar y detonar inversión y crecimiento, y dónde debe de compartir con la iniciativa privada ese desarrollo para detonar una mejor distribución de la riqueza. Y obviamente esto tiene que ir acompañado con algo fundamental, una reforma, una amplia reforma en materia fiscal, pero que no afecte a los sectores trabajadores, o sea, porque a veces se plantea la reforma fiscal en términos de aumentarle los impuestos a los ciudadanos, y no es ese el camino. Los ciudadanos ya estamos, la verdad, muy trasquilados, ¿no? Muy rasurados fiscalmente por el Estado mexicano. Pagar el 6% de IVA, pagar el impuesto sobre la renta para los trabajadores. Es mucho el dinero que nos quitan para poder canalizarlo en todos estos procedimientos. La reforma fiscal tiene que venir desde un planteamiento estratégico, es decir, los grandes consorcios, a los grandes consorcios se les debe de fijar un impuesto justo, ¿sí? Y se les debe de también incentivar para invertir y reinvertir en México. Y a los trabajadores se les debe de establecer un impuesto también justo, bajo, para que tengan la capacidad de compra mayor, para que tengan más recursos para poder comprar bienes y servicios, y entonces generar un desarrollo nacional. Y luego la otra, se debe de hacer un gran trabajo para ir cambiando las reglas del comercio informal, para que este comercio informal también forme parte de un gran desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque en el comercio informal hay un desvío de recursos enormes. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, pero a la vez tampoco generan desarrollo, porque muchos de los productos de la informalidad o provienen de la ilicitud o provienen de la falta de pago de impuestos. No estoy en contra de los comerciantes informales, porque forman parte de esa expresión social de pobreza, por desgracia. Pero sí creo yo que México debe de incentivar para que estos grupos sociales cuenten con seguridad social, cuenten con seguridades básicas y también generen un desarrollo dentro de la formalidad. Entonces, todo esto tiene que ver con eso, y a mi juicio, el problema en México es que no tenemos ahorita una opción política que ofrezca algo distinto al PAN, al PRI o a Morena. Ni Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano se ha tergiversado y a mi juicio se ha envilecido en muchos ámbitos. El problema de Jalisco, el problema de Nuevo León. Jalisco, simplemente lo que se acaba de conocer de Teochitlán, es gravísimo, y difícilmente creo yo que el gobernador de Jalisco, Alfaro, no tuviera conocimiento de eso. Forma parte de una gran crisis de seguridad en todo el país. El tema de Nuevo León, que también está muy fuerte en el sentido de que no se ve rumbo económico, un gran desarrollo, y sí se ve muchos temas de posible corrupción. Entonces, no es ningún ciudadano esa opción. O sea, no hay una opción política que le permita al país transitar por una visión distinta, una visión en donde no se nos vayamos a los extremos, ¿no? Y no nos vayamos a un sistema completamente socializado de la economía, o a un sistema completamente liberalizado de la economía, como quiere Salinas Pliego. Yo lo pondré así, ¿no? Ni llegar al extremo de un pensamiento del izquierdismo radical, ni tampoco llegar al extremo de lo que plantea Milei o lo que plantea Salinas Pliego en México, ¿no? Pero hay una corriente muy importante que está planteando la necesidad de que México repiense su estrategia económica, porque señalan que hemos estado muy vinculados a Estados Unidos, por ejemplo, y requerimos voltear la vista y las acciones
al interior del país, de manera tal que no dependamos, como ocurre actualmente con la importación de gas. El 90% del gas que utilizamos lo importamos de Estados Unidos. México, por ejemplo, pues, quema el gas de los pozos petroleros. Entonces digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aprovechar el gas que nosotros tenemos, ¿sí? Y no depender del exterior, en este caso de Estados Unidos, para disponer de gas. Pero en general también se está valorando que el modelo neoliberal descansó mucho en la economía formal y que hay que tomar en cuenta pues al sector informal Por supuesto, ¿no? y llevarles educación y llevarles salud Sectores de y la seguridad condiciones que les social, permitan tener empleo claro, y o sea, generar que generen riqueza. riqueza. Claro, ahora este tema que hablas del gas, precisamente, de ahí que no todo está, o sea, no se puede cuestionar todo lo que planteó Morena o López Obrador en su momento, de por ejemplo fortalecer Pemex, que Pemex tiene sus asegúnes, pero no está del todo mal todo eso. ¿Por qué? Porque ese planteamiento que estás dando es parte de eso. ¿Quién es el generador de gas en México? Pues Pemex. Entonces hay que fortalecer para que Pemex logre una autosuficiencia en gasolinas y en petróleo, en gas, pero también se tiene que entender que en México, igual que en el mundo entero, vamos hacia a otra dimensión. Se tiene que empezar a pensar en las nuevas energías, en las energías renovables. Sí, por ejemplo, en lo que acabo de leer, como viste, en tecnología casi no hay inversión. ¿Cómo podemos transitar a energías limpias si estamos dotando solo de 33 mil millones de pesos al tema de la tecnología y la No, ciencia? ahí se ¿No? requiere una cruzada nacional en Se favor de requiere, ahora, si de no la hay dinero innovación. público para esto, pues entonces ahí es en donde puede haber insertamiento con el sector privado. Ok, estoy de acuerdo, no tiene el Estado más dinero para eso. Bueno, entonces venga iniciativa privada para que haya más recursos para esto y empujarlo, porque México no puede quedarse en los años 50 del siglo XX. Tenemos que ver hacia el siguiente al milenio. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la estrategia de un gobierno que tenga la visión de sumar las partes positivas de un régimen, de un sistema, de un modelo económico con otro modelo económico. Y en el modelo político y en el modelo jurídico, pues el más importante y el mejor es el democrático. Y pensar que Y el de, México tendrá desenvolvimiento si es que a final de cuentas se fortalece su crecimiento económico claro, y se generan condiciones para que no solamente se tome en cuenta al sector formal de la economía, sino al sector informal. Digo, pues, creo por supuesto. que hay cosas que se pueden hacer a un nivel muy modesto. Nosotros los hemos venido impulsando. Hay que fortalecer a la pequeña empresa, a la microempresa, que constituyen la mayor parte de la empresa a nivel nacional y que no se le toma prácticamente en cuenta. Entonces México tiene que hacer una revisión de muchas cosas en su relación con Estados Unidos, con el exterior y también internamente hacer una reflexión pues para encontrar vías que nos permitan tener autonomía y un auténtico crecimiento económico. Y no se va a lograr eso si no se cambia el modelo político electoral, si no se plantea un régimen político en el que todos tengan voz y voto. Si seguimos manteniendo un régimen en el que la mayoría se convierta en dictadora, la mayoría electoral, pues vamos a seguir transitando o en un modelo de dictadura de izquierda o un modelo de dictadura de derecha. Entonces, es importante por esto lo que te comento, ¿no? Mientras no se cambie ese régimen institucional y constitucional en donde las mayorías se conviertan en la decisión absoluta de todo,
a nivel congresos y a nivel gobierno y ahora hasta en el Poder Judicial, bueno, pues no vamos a lograr avanzar. ¿Por qué? Porque o vamos a vivir bajo la visión del régimen de izquierda o vamos a vivir bajo la visión del régimen de derecha. Pero ambos modelos en sí, en lo particular, no responden a esto. Y al final de cuentas lo que requerimos es unir sector público con sector privado. Digo, todos los países que han logrado un desarrollo a través de una economía planificada han sumado ambos sectores, han generado condiciones para que haya una concertación de esfuerzos y que al final de cuentas eso pueda ser el impulso y el baluarte y el respaldo para el crecimiento económico. Hay que modificar el régimen parlamentario, hay que modificar muchas cosas. Mientras no se logre esto, el régimen de partidos políticos, mientras no se logre esto, la forma de participación política electoral de la sociedad mexicana, no vamos a avanzar porque vamos a seguir en esas contradicciones. Así es. Pues por hoy agradecemos la Muchas presencia gracias de todos. Espero que les haya agradado estos comentarios y nos vemos para la próxima. Hasta luego.